Ella siempre llegaba a la misma hora, se sentaba en la misma mesa junto al ventanal y pedía el mismo café, como si aquel ritual silencioso fuera un ancla en medio del caos del centro financiero. Para quien observaba desde fuera, era solo otra mujer madura, elegante y discreta. Pero había algo en la manera en que sus ojos seguían cada detalle del entorno que revelaba una historia no contada, especialmente cuando el camarero se acercaba. ¿Por qué una mujer aparentemente tan segura pasaría meses observando en silencio a un simple empleado? ¿Y por qué aquel camarero, siempre tan contenido, parecía cargar un peso que iba mucho más allá de las bandejas que equilibraba todos los días? La respuesta era simple y definitiva: ningún encuentro es verdaderamente casual, y algunos dolores gritan incluso cuando nadie los verbaliza. El café estaba ubicado en la planta baja de un imponente edificio de espejos, frecuentado por ejecutivos, abogados, inversores y personas acostumbradas a ser escuchadas sin necesidad de alzar la voz. Allí, el tiempo era caro, la paciencia escasa y la empatía casi inexistente. Ella lo había notado desde la primera semana en que comenzó a frecuentar el lugar, después de decidir cambiar su rutina matutina. No fue una decisión impulsiva, pero tampoco fue totalmente racional. Algo en aquel ambiente la atraía y, al mismo tiempo, la incomodaba. El camarero se llamaba Daniel. Ella descubrió su nombre observando la credencial que a veces olvidaba acomodar correctamente en el uniforme. Daniel tenía poco más de 30 años, pero el cansancio en su mirada lo hacía parecer mayor. Se movía con rapidez, siempre atento, siempre evitando el contacto visual prolongado. Y, aún así, era imposible no notar el esfuerzo exagerado por agradar, como si cada pedido fuera una prueba decisiva para su supervivencia. La mujer, que se llamaba Elena, empezó a percibir pequeños detalles que la mayoría ignoraba. La forma en que Daniel respiraba hondo antes de acercarse a determinadas mesas. La sonrisa automática que aparecía cuando clientes influyentes chasqueaban los dedos, llamándolo como si llamaran a un objeto. Las disculpas repetidas, incluso cuando no había ningún error. Y, sobre todo, la humillación disfrazada de normalidad. Cierta mañana, un hombre de traje caro se quejó del café frío con una ironía cortante, a pesar de haber pasado casi 15 minutos en una llamada antes de tocar la taza. Daniel escuchó todo en silencio, pidió disculpas y se ofreció a cambiar la bebida. El cliente se rió, demasiado alto, y comentó algo sobre la competencia básica. Elena sintió que algo se contraía dentro de su pecho. No era solo rabia. Era reconocimiento. Ella ya había estado del otro lado de aquella mesa. Durante semanas, Elena no hizo nada más que observar. No por cobardía, sino por entender que algunos movimientos requieren madurez, no impulso. Sabía que intervenir en ese momento no cambiaría la estructura de aquel entorno. También sabía que Daniel no necesitaba a alguien que lo defendiera públicamente, sino algo mucho más profundo y silencioso. Elena era una mujer que había aprendido, a lo largo de la vida, que los gestos pequeños, cuando se hacen en el momento adecuado, tienen un poder devastador. Su pasado no había sido fácil. Había conocido el lujo y la escasez, el amor y la pérdida, el respeto y el desprecio. Y quizá por eso lograba ver más allá del uniforme sencillo y de la sonrisa forzada. Lo que nadie en el café sabía era que Elena no estaba allí por casualidad. Después de una larga y exitosa carrera en el mercado financiero, se había alejado de los focos tras una decisión que lo cambió todo. Una elección que le costó dinero, prestigio y relaciones importantes, pero que preservó algo que jamás estaría dispuesta a negociar: su propia dignidad. Desde entonces, había pasado a vivir de manera más reservada, observando el mundo con la calma de quien ya ha perdido demasiado como para apresurarse. Aquella mañana en particular, algo era distinto. Daniel dejó caer una bandeja al desequilibrarse al esquivar a un cliente apurado. El ruido resonó en el café, atrayendo miradas impacientes. El gerente apareció rápidamente, lanzándole una mirada dura, cargada de reprobación silenciosa. Daniel se agachó para recoger los restos, con las manos ligeramente temblorosas. Elena lo notó. Y decidió actuar. Cuando Daniel se acercó a su mesa,
esperando la reprimenda o el comentario impaciente que se había vuelto rutina en su vida, escuchó algo inesperado. «Hoy el café parece aún mejor», dijo Elena, con un tono calmado, casi acogedor. Él sonrió, sorprendido, y dio las gracias. Nada más que eso. Pero, al dejar la taza sobre la mesa, Elena colocó discretamente un pequeño sobre junto al platillo. No dijo nada. No lo miró directamente. Simplemente continuó con su lectura como si aquel gesto fuera tan común como endulzar el café. Daniel solo notó el sobre minutos después. Dentro había una cantidad de dinero suficiente para cubrir 2 meses de alquiler atrasado, una cifra que reconoció de inmediato, pues era exactamente lo que necesitaba pagar antes de que terminara la semana. No había nota, firma ni explicación. El corazón de Daniel se aceleró. Su primera reacción fue buscar a Elena por el salón. Ella aún estaba allí, serena, observando la calle a través del vidrio. Se acercó, confundido, e intentó devolver el sobre. «Señora, creo que hubo un error», empezó, con la voz baja. Elena lo interrumpió con una mirada firme, pero amable. «No hubo ningún error», respondió. «Considéralo un ajuste de rumbo, no una deuda». Daniel intentó argumentar, pero ella levantó suavemente la mano, dando por terminado el asunto. Había algo en su postura que no permitía insistencia. Algo que mezclaba autoridad y compasión en la medida justa. Ese día, Daniel volvió a casa con una sensación extraña de alivio e inquietud. No sabía por qué aquella mujer lo había ayudado ni cómo reaccionar ante eso. Pero, por primera vez en meses, logró dormir sin la angustia aplastante de las cuentas acumuladas y de las amenazas veladas del propietario del apartamento. En los días siguientes, Elena mantuvo la rutina. La misma hora. La misma mesa. El mismo café. Como si nada hubiera ocurrido. Pero Daniel ya no era el mismo. Su mirada llevaba menos miedo, aunque la inseguridad aún estaba allí. Empezó a prestarle atención de una manera diferente, tratando de entender quién era aquella mujer que ayudaba sin exigir nada a cambio. Fue entonces cuando comenzaron a surgir pequeños diálogos. Comentarios breves sobre el clima, el movimiento del día, el sabor del café. Nada íntimo. Nada invasivo. Pero cada palabra parecía cuidadosamente elegida, como piezas de un rompecabezas que todavía no revelaba la imagen final. Elena sabía que esa historia no terminaría allí. El gesto financiero había sido solo la puerta de entrada. Lo que vendría después exigiría valentía, no solo de ella, sino de él también. Porque había verdades enterradas en el pasado de ambos que comenzaban, lentamente, a emerger. Y, en aquel café aparentemente común, entre tazas y silencios, algo mucho más grande estaba a punto de revelarse. A la mañana siguiente, el café parecía el mismo, pero algo invisible se había desplazado. Las mesas estaban ocupadas por rostros apresurados, pantallas de celular iluminaban expresiones tensas y el ruido constante de las tazas se mezclaba con conversaciones sobre números, contratos y plazos. Aún así, para Daniel, todo parecía ligeramente fuera de lugar. Llegó más temprano de lo habitual, acomodó el uniforme con cuidado y respiró hondo antes de atravesar la puerta giratoria que separaba el espacio de los empleados del salón principal. Desde el gesto silencioso de Elena, su mente no había encontrado descanso. El dinero había resuelto una urgencia concreta, pero había abierto otras inquietudes que no sabía nombrar. No estaba acostumbrado a recibir ayuda sin exigencias, sin humillación, sin segundas intenciones visibles. Aquello rompía una lógica que había aprendido demasiado pronto: nada llega sin costo. Elena llegó pocos minutos después. El mismo abrigo claro, el bolso estructurado apoyado junto a la silla, la mirada atenta que parecía absorberlo todo sin prisa. Daniel la reconoció de inmediato, incluso antes de confirmar en el reloj que estaba dentro del horario habitual. Llevó el pedido a la mesa sin que ella tuviera que decir nada. Café solo, taza mediana. «Buenos días», dijo él, con una seguridad aún frágil. «Buenos días, Daniel», respondió ella,
mirándolo a los ojos durante un instante más largo de lo normal. La forma en que ella pronunció su nombre hizo que algo se ajustara dentro de él. No era solo el sonido, sino la intención detrás. No lo llamaba como quien llama a alguien para servir. Lo llamaba como quien reconoce. En los días siguientes, las interacciones entre ambos ganaron pequeñas capas. Elena hacía observaciones útiles sobre el movimiento del centro financiero, sobre cómo las personas parecían siempre corriendo detrás de algo que nunca alcanzaban. Daniel respondía con frases cortas al principio, aún receloso, aún tratando de entender dónde estaba pisando. Poco a poco, comenzó a relajar los hombros cuando se acercaba a su mesa. El cuerpo, antes siempre en alerta, empezaba a aceptar la idea de que aquel espacio podía ser diferente. Él le contó, en fragmentos, sobre la dificultad de mantener el apartamento, sobre la madre que vivía en otra ciudad y dependía de parte de lo que él ganaba, sobre el curso técnico que había abandonado cuando las deudas se acumularon. Elena escuchaba sin interrumpir, sin gestos exagerados, sin consejos inmediatos. Para ella, escuchar era un acto activo. El café, para Daniel, había dejado de ser solo un lugar de trabajo. Se había convertido en un punto de suspensión, un intervalo dentro de días previsibles. Aún había clientes ásperos, miradas de desprecio, órdenes lanzadas al aire como si él no estuviera allí. Pero también estaba aquella mesa junto a la vidriera, donde el tiempo parecía obedecer a otra lógica. Elena observaba a Daniel con atención, pero también con cuidado. Conocía el peligro de proyectar historias, de anticipar revelaciones antes del momento adecuado. Aún así, ciertos detalles despertaban recuerdos que había intentado mantener organizados, guardados en compartimentos seguros de la memoria. La forma en que él inclinaba levemente la cabeza al escuchar algo que lo tocaba. El hábito de pasarse la mano por el cabello cuando estaba nervioso. Pequeños gestos que no pertenecían solo al presente. Cierta tarde, el movimiento en el café era más intenso de lo habitual. Un grupo de ejecutivos ocupaba varias mesas, hablando en voz alta, riendo de forma ostentosa. Uno de ellos, al ser atendido por Daniel, hizo un comentario ácido sobre la demora, aunque el pedido acababa de ser tomado. El gerente observaba a distancia, evaluando cada reacción. Antes de que Daniel pudiera responder, Elena se levantó. «Disculpe», dijo, dirigiéndose al hombre con un tono educado pero firme. «Creo que hubo un malentendido. Él acaba de anotar su pedido». El ejecutivo la miró, sorprendido de ser interpelado por alguien que no vestía uniforme. Evaluó rápidamente su apariencia, quizá intentando decidir si merecía respeto. «Está bien», respondió, ajustando el tono. Solo estaba bromeando. Elena asintió y volvió a su mesa. Daniel sintió una mezcla de gratitud e incomodidad. No quería ser protegido como alguien incapaz, pero reconocía que aquel gesto tenía otro significado. No se trataba de defenderlo, sino de establecer límites. Más tarde, cuando el movimiento disminuyó, él se acercó. «No hacía falta que hiciera eso», dijo en voz baja. «Lo sé», respondió ella. «Pero quise hacerlo». Hubo un breve silencio entre los dos. No era pesado ni incómodo. Era solo un espacio donde algo empezaba a alinearse. Con el paso de las semanas, Elena comenzó a llegar un poco más temprano algunos días, un poco más tarde otros. Pequeñas variaciones que Daniel percibía de inmediato. En una de esas mañanas, ella pidió algo distinto, un café con leche. «Los cambios pequeños son más fáciles de sostener», comentó al notar la mirada curiosa de él. Daniel sonrió. Empezaba a comprender que aquella mujer no hacía nada por casualidad. Fue en una tarde lluviosa cuando la conversación tomó otro rumbo. El café estaba casi vacío, el cielo cargado se reflejaba en los vidrios del edificio, y el sonido de la lluvia creaba una especie de aislamiento natural. Daniel llevó el pedido y permaneció un instante más de lo habitual. «¿Puedo sentarme?», preguntó, titubeante. Elena cerró el libro que estaba leyendo y asintió. «Claro». Él se acomodó en la silla frente a ella,
aún atento al salón, como si esperara ser reprendido en cualquier momento. Quería entender, comenzó. ¿Por qué me ayudó de esa manera? Elena respiró hondo. Sabía que esa pregunta llegaría, pero no esperaba que fuera tan pronto. Evaluó su rostro, la expectativa contenida, el miedo a escuchar algo que pudiera disminuir el gesto. Porque reconocí algo, dijo. Y porque ya estuve muy cerca de perderlo todo por razones que nadie veía. Daniel frunció el ceño, intentando descifrar. ¿Reconoció qué? Ella apartó la mirada por un momento, como si ordenara las palabras. El cansancio que no se nota en el cuerpo, sino en la forma de pedir perdón por existir. La frase lo golpeó con una fuerza inesperada. No respondió de inmediato. Algo se desplazaba dentro de él, algo que quizá nunca había sido nombrado antes. A partir de ese día, las conversaciones adquirieron más densidad. Elena habló, poco a poco, de su trayectoria en el mercado financiero, de decisiones que exigieron silencio y otras que exigieron ruptura. Contó sobre una sociedad que se disolvió de manera dolorosa, sobre personas que desaparecieron cuando ella dejó de ser útil. No mencionó fechas ni nombres. Aún no. Daniel, por su parte, comenzó a hablar de su padre. Un hombre que había trabajado toda la vida en servicios invisibles, que llegaba a casa exhausto y aún así encontraba tiempo para enseñar a su hijo a hacer cuentas, a entender contratos simples, a no confiar en promesas vacías. El padre había enfermado demasiado pronto. Los gastos médicos habían sido el inicio de una secuencia de pérdidas. Elena escuchó con especial atención cuando él mencionó el hospital donde su padre había sido tratado. Era el mismo donde ella había pasado semanas junto a alguien a quien había amado profundamente. La coincidencia no pasó desapercibida, pero no lo comentó. Aún no. El vínculo entre los dos se fortalecía de forma silenciosa. No había promesas ni planes explícitos. Solo una sensación compartida de que algo estaba siendo reconstruido, pieza por pieza. Daniel empezó a considerar la posibilidad de retomar los estudios. Elena hizo preguntas prácticas, ayudó a organizar números, presentó caminos sin imponer decisiones. Ella no le daba respuestas listas. Le ofrecía claridad. Una mañana particularmente agitada, Daniel fue llamado por el gerente después del turno. El corazón se le aceleró. Estaba acostumbrado a asociar esa convocatoria con errores, quejas, advertencias. Para su sorpresa, el tono fue distinto. Un cliente hizo un elogio formal sobre su atención, dijo el gerente, consultando un papel. No es común. Daniel salió de la sala con una sensación extraña, casi incómoda. Los elogios todavía le parecían sospechosos. Elena percibió algo diferente en su manera de ser ese día. Algo cambió, comentó. Él contó lo ocurrido, minimizando el impacto. Eso es importante, dijo ella. Aunque no lo parezca. Esa tarde, al despedirse, Elena dejó sobre la mesa no un sobre, sino una tarjeta sencilla, con un nombre y una dirección. Es de una persona en la que confío, explicó. Si decide hablar sobre cursos, puede orientarlo. Daniel sostuvo la tarjeta como quien sostiene algo frágil. Usted siempre hace eso, dijo. Ayuda sin empujar. Ella sonrió levemente. Porque las elecciones solo funcionan cuando parecen nuestras. El pasado, hasta entonces contenido, comenzaba a presionar los bordes del presente. Elena lo sentía con creciente claridad. Había detalles en Daniel que no eran solo coincidencia. Ciertas fechas que él había mencionado, ciertos episodios que encajaban de forma demasiado precisa en recuerdos que ella llevaba consigo. Una noche, al llegar a casa, Elena abrió una caja que no tocaba desde hacía años. Fotografías antiguas, documentos, cartas que nunca había enviado. Entre ellas, una imagen en particular llamó su atención, un hombre más joven, sonriendo de manera contenida, con un niño a su lado. El niño tenía los mismos ojos que Daniel. Elena cerró la caja con cuidado. Aún no era el momento.
En el café, Daniel sentía que algo estaba a punto de cambiar, aunque no sabía exactamente qué. La presencia de Elena le había dado más que alivio financiero. Le había dado perspectiva. Pero también había despertado preguntas sobre el pasado que nunca había explorado a fondo, especialmente sobre los últimos años de vida de su padre, sobre personas que se habían cruzado en su camino en ese periodo. Los dos seguían encontrándose, conversando, construyendo algo que no cabía en etiquetas simples. No era una amistad común ni una relación de mentoría tradicional. Era un espacio compartido de reconocimiento mutuo. Y, mientras el centro financiero seguía su ritmo impersonal, dentro de aquel café algo avanzaba en silencio. Un hilo invisible unía dos historias que, durante mucho tiempo, habían creído estar desconectadas. Ese hilo comenzaba a tensarse, anunciando revelaciones que ya no podían postergarse. El cambio no llegó de forma abrupta. Se instaló como una presencia constante, casi discreta, ocupando los espacios entre un gesto y otro. Elena comenzó a observar a Daniel con una atención distinta, ya no solo por la empatía o por el reconocimiento de un dolor familiar, sino por la confirmación silenciosa de algo que su intuición llevaba semanas tejiendo. Cada conversación, cada detalle compartido, añadía una capa a una verdad que ella evitaba nombrar. Daniel, por su parte, se sentía dividido entre la gratitud y un creciente malestar. La ayuda de Elena había abierto caminos, pero también lo había puesto frente a preguntas que siempre había evitado por miedo a lo que pudieran revelar. El padre, la enfermedad, el periodo final en el hospital, las personas que aparecieron y desaparecieron en aquel tiempo. Todo comenzaba a adquirir nuevas formas, nuevas conexiones. Una mañana en la que el café estaba particularmente silencioso, Elena llegó con un semblante distinto. No era tristeza ni ansiedad evidente. Era una especie de decisión madura. Daniel lo percibió apenas la vio acercarse a la mesa. Hoy el café está más fuerte, comentó él, intentando mantener la ligereza habitual. Tal vez sea el día el que lo esté pidiendo, respondió ella. Hubo un breve silencio, cargado de expectativa. Elena tocó la taza con cuidado, como si organizara los pensamientos a través del gesto. Daniel, necesito contarte algo, dijo, con la voz firme pero baja. Y no es algo sencillo. Él se sentó frente a ella, sintiendo como su cuerpo entraba en estado de alerta. ¿Qué pasó? Elena respiró hondo. No había ensayado esas palabras, pero tampoco iba a improvisar. Hace muchos años conocí a un hombre en el Hospital San Lucas. Él estaba acompañando a alguien muy importante para mí. Hablamos algunas veces. Me ayudó en un momento en el que ya no confiaba en nadie. Daniel sintió que el estómago se le contraía. El nombre del hospital no era un detalle neutro. Mi padre estuvo allí, dijo, casi en un susurro. Elena asintió. Lo sé. El silencio que siguió no fue cómodo. Era denso, cargado de posibilidades. Daniel intentó ordenar las ideas, pero parecían superponerse. ¿Cómo sabes eso? Preguntó con cautela. Elena abrió el bolso y sacó una fotografía antigua. La colocó sobre la mesa, boca abajo por un instante, como si pidiera permiso al tiempo. Luego giró la imagen. Daniel reconoció el rostro de inmediato. Su padre, más joven, con una sonrisa cansada, junto a un niño de mirada atenta. Esta foto fue tomada en el pasillo del hospital, dijo Elena. Yo estaba allí ese día. Daniel sintió que el aire se volvía escaso. Las manos comenzaron a temblarle levemente. ¿Conocías a mi padre? Sí, respondió ella. Más de lo que imaginas. Las palabras no llegaron de inmediato. Daniel necesitaba tiempo para cruzar la distancia entre la sorpresa y la comprensión. Elena no lo apuró. Sabía que esa revelación necesitaba encontrar espacio dentro de él. Él me hablaba de ti, continuó ella con cuidado. Lo hacía con orgullo, incluso cuando su situación era difícil. Decía que habías interrumpido los estudios para ayudar en casa,
que trabajabas demasiado para la edad que tenías. Daniel tragó saliva. Casi no hablaba de ese periodo, dijo. Yo pensaba que era por la enfermedad. También lo era, respondió Elena. Pero había otras cosas. Entonces le contó sobre los días en el hospital, sobre cómo el padre de Daniel se había convertido en una presencia constante, ofreciendo ayuda sin pedir nada a cambio. Habló de las largas conversaciones, de confidencias hechas en horarios improbables, de decisiones que tuvieron que tomarse cuando todo parecía incierto. Él me ayudó a salir de una situación muy delicada, dijo Elena. Una elección que hice en aquella época cambió completamente mi vida. Y él estuvo allí cuando necesité recordar quién era. Daniel sentía una mezcla de orgullo y dolor. Orgullo por descubrir un lado del padre que nunca había conocido del todo. Dolor por percibir cuánto había quedado sin decir. Entonces, comenzó, titubeante. ¿No me ayudaste por casualidad? Elena sostuvo su mirada. No, respondió. Pero tampoco fue solo por eso. Te habría ayudado incluso sin esa conexión. Lo que existe entre nosotros no se reduce al pasado. Daniel apoyó las manos sobre la mesa, intentando aferrarse a algo concreto. ¿Por qué no me lo contaste antes? Porque verdades así exigen preparación, dijo ella. Y porque necesitaba estar segura de que no estaba proyectando mis propias necesidades en ti. El café comenzaba a llenarse lentamente, pero aquel espacio parecía aislado del resto del mundo. Daniel respiró hondo, buscando equilibrio. ¿Mi padre llegó a hablar de ti?, preguntó. Elena sonrió con suavidad. Habló. Dijo que yo tenía dificultad para aceptar ayuda, que necesitaba aprender a confiar. Lo decía como quien habla de alguien querido. Daniel cerró los ojos por un instante. Era extraño oír a alguien hablar de su padre en presente, como si aún estuviera allí. Él sabía que tú, Daniel, dudó. ¿Qué tenías condiciones de ayudar? Lo sabía, respondió Elena. Pero nunca pidió nada para sí. Siempre hablaba de ti. La revelación no trajo respuestas definitivas. Trajo nuevas capas de comprensión. Daniel entendió que la presencia de Elena en su vida no era una casualidad benévola, pero tampoco una compensación tardía. Era un encuentro sostenido en el presente. En los días siguientes, Daniel pidió algunos días libres. Necesitaba ordenar pensamientos, revisar recuerdos, hablar con su madre. Elena respetó el silencio, sin alejarse por completo. Sabía que ese proceso no podía apurarse. Cuando regresó al café, algo se había reorganizado en su postura. No era solo confianza. Era claridad. Hablé con mi madre, dijo al sentarse frente a Elena. Ella se acordó de ti. Dijo que mi padre comentaba sobre una mujer que había ayudado a alguien muy importante para él en el hospital. Elena asintió, sintiendo como algo se acomodaba dentro del pecho. Dijo que él creía que ustedes volverían a encontrarse, continuó Daniel. No sabía cómo ni cuándo. Elena sintió que los ojos se le humedecían, pero mantuvo la compostura. Algunas personas tienen una intuición poco común, dijo. Tu padre era una de ellas. Desde ese momento, la relación entre los dos adquirió una base distinta. Ya no había dudas ocultas ni historias a medias. Daniel se sentía fortalecido, no por depender de Elena, sino por comprender que su trayectoria estaba siendo resignificada. Decidió retomar los estudios. Se inscribió en un curso nocturno en el área administrativa, algo que siempre le había despertado interés. Elena lo ayudó a planificar financieramente los primeros meses, pero dejó claro que él conduciría cada paso. No quiero ser un atajo, dijo ella. Quiero ser apoyo. Daniel entendió la diferencia. En el café, los clientes seguían siendo los mismos. El ambiente impersonal del centro financiero no había cambiado. Pero Daniel ya no reaccionaba de la misma manera ante las humillaciones veladas. Había aprendido a establecer límites silenciosos,
a reconocer su propio valor independientemente de la mirada ajena. Elena comenzó a frecuentar el café con menos regularidad. No por distanciamiento, sino porque su presencia ya no necesitaba ser diaria para sostener el vínculo. Cuando aparecía, las conversaciones eran más profundas, más directas. Hablaban de elecciones, de lo que se pierde cuando uno permanece en lugares que no lo reconocen. Cierta tarde, Daniel contó que había sido llamado a una entrevista en otra empresa, recomendada por alguien del curso. «Estoy nervioso», confesó. «Eso es una buena señal», respondió Elena. «Significa que importa». Consiguió el puesto algunas semanas después. No era un cargo alto ni un salario impresionante. Pero era un comienzo distinto, alineado con la persona en la que se estaba convirtiendo. En su último día de trabajo en el café, Daniel atendió a Elena por última vez. Colocó la taza sobre la mesa con un cuidado especial. «Gracias», dijo. «Por todo lo que hiciste. Y también por lo que no hiciste». Elena sonrió. «Yo solo caminé a tu lado», respondió. «El camino fue tuyo». Se despidieron sin grandes promesas. No las necesitaban. El vínculo que construyeron no dependía de frecuencia ni de cercanía constante. Meses después, Elena volvió al café. Se sentó en la misma mesa, pidió el mismo café. El lugar parecía igual, pero ella sabía que no lo era. Observó a los nuevos camareros, a los mismos tipos de clientes, a la misma prisa. Pensó en Daniel, ahora inmerso en otra rutina, en otro ritmo. Pensó en su padre, en la intuición que había atravesado el tiempo. Sintió una serenidad que no provenía de una resolución perfecta, sino de la aceptación de que algunos encuentros existen para ajustar rumbos, no para quedarse. Al levantarse para irse, Elena dejó una propina generosa sobre la mesa. No por costumbre, sino por reconocimiento. Afuera, el centro financiero seguía palpitando, indiferente a las historias que se cruzaban en su interior. Elena caminó con pasos firmes, consciente de que había cerrado un ciclo sin borrar su importancia. Y mientras el café retomaba su ritmo habitual, algo permanecía invisible, pero sólido, la certeza de que las decisiones tomadas con conciencia, incluso cuando son silenciosas, tienen el poder de transformar destinos de maneras que ni el tiempo logra deshacer. Si esta historia te hizo reflexionar sobre las elecciones, los encuentros inesperados y la fuerza silenciosa de la madurez, suscríbete ahora al canal Elegancia sin Edad para seguir viviendo narrativas que transforman la mirada y el corazón.